Esto es Abra Tecnologías Emergentes, donde buscamos conversar sobre las diversas tecnologías, data y soluciones digitales que están moldeando la transformación de empresas e impactando a miles de personas en la industria 4.0. Abrimos este espacio para ayudar a compañías, equipos y principalmente a personas como tú, quienes están creando el futuro del trabajo y moldeando a las organizaciones del futuro en Latinoamérica. Para el episodio de hoy tenemos el lujo de contar con una persona que donde va genera cambios de paradigmas. Viene hace más de 10 años estudiando, emprendiendo y colaborando en temas de futuro del trabajo, quien ha tenido la oportunidad de empujar el aprendizaje organizacional e impulsar el desarrollo de talento digital, también colaborando en la agilidad corporativa y gubernamental en distintas organizaciones latinoamericanas. Charlista de TEDx, con diversos estudios y especializaciones en relaciones públicas, ciencias políticas y aprendizaje. Hoy desde el Gran Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Roy Benítez, actualmente especialista en cultura digital y futuro del trabajo en Continuum. Roy, bienvenida y muchas gracias también por estar acá en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gracias, todo? gracias Eva por la invitación y por este espacio de abrir la conversación y el diálogo para entender un poco hacia dónde van estas agendas, qué preguntas nos tenemos que hacer y cómo nos afecta eso en nuestra manera de trabajar, vivir y relacionarnos. Exacto. Roy, es súper interesante contar aquí con tu participación. Nuevamente recalco que es un honor. En el contexto general de este programa, hoy nos gustaría conversar sobre esta conexión de las tecnologías 4.0 y entender cómo están trabajando los empleos del futuro y al mismo tiempo entender qué puede hacer las personas, ¿cierto? Las personas que están en las empresas hoy día para seguir siendo relevantes en un contexto que es cada vez más incierto, más acelerado y más complejo. Así que la primera pregunta que tengo para ti es, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el impacto que están trayendo las nuevas tecnologías al mundo del empleo? Bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? Si miramos un poco qué es lo que dicen distintos estudios, por ejemplo, el Foro Económico Mundial es quien, digamos, comparte regularmente reportes sobre este tema, ¿no? Sobre entender qué pasa con los datos, qué pasa con el mundo del trabajo atravesado por la tecnología. Y la información dice que, la data dice que, este futuro del trabajo de alguna manera afecta a un montón, digamos, de trabajadores y de empresas, ¿sí? Los números de personas desplazadas por la transformación digital acelerada por COVID son alarmantes. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que tener una mirada un poco apreciativa, ¿no? Si bien es verdad, cuando uno ve la información, dice, estos números son apocalípticos, casi 80 millones de empleos desplazados, cuando vemos la ecuación de los empleos creados, el número es un poco mayor, ¿no? Entonces, ahí la invitación es, en vez de por ahí mirar a la tecnología como un problema, cómo podemos empezar a mirar a la tecnología como una oportunidad para acelerar esta reconversión y entender de que no es que van a venir los robots y nos van a reemplazar y nos vamos a quedar todos sin trabajo, o van a venir los robots y nos van a dar órdenes, sino que de alguna manera que la tecnología reemplace, ¿no? Puestos que son repetitivos o de baja calificación laboral, es una oportunidad para que el humano, el ser humano, pueda desarrollar otro tipo de habilidades y pueda poner en valor sus dones, ¿no? Entonces, creo que depende de cómo lo veamos, sí es un desafío y tenemos que estar súper preparados. Cuando hablamos de la tecnología 4.0 interviniendo en el mundo del trabajo, hablamos de lo que se llaman los pilares 4.0, realidad aumentada, inteligencia artificial, realidad virtual, Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, blockchain, ¿no? Que son un montón de tecnologías que irrumpen en el mundo del trabajo. Justo ahí mencionaste algo de los robots, ¿cierto? Que en las películas de ciencia ficción vemos como los robots tipo, no sé, pues Terminator, ya que obviamente es un androide, pero el tema es que hoy día no estamos tan lejanos a eso, ya, o sea, ya hace años que vemos que la industria robótica está manejando fábricas enteras, ¿cierto? Para crear, qué sé yo, desde vehículos hasta maquinaria, y eso hoy día yo creo que se ha estado acercando mucho a las industrias de servicios.
¿Ya? Entonces, entiendo que hay dos perspectivas, como una, cómo los seres humanos pueden desarrollar una inteligencia y habilidades para funcionar esta industria 4.0, pero igual es un hecho que los robots y la automatización están desplazando ciertos empleos, ¿ya? Y eso, como tú dijiste, golpeado obviamente por el COVID, los índices de cesantía, mucho más en el sector de femenino, han aumentado. Entonces, te pregunto ahí, desde tu perspectiva, ¿realmente la automatización y robots se va a apoderar de ciertos trabajos? ¿Hay trabajos que hoy día estén más apeligrando por ciertas tecnologías? Generalmente sí, si miramos los empleos, y de nuevo, hay estudios, ¿no? Y también es interesante ver porque hay estudios pre-COVID, pero también hay como mucha evidencia nueva post-COVID, es decir, que estamos aprendiendo, es como que estamos escribiendo el libro sobre la Mm, marcha. Pero si nosotros vemos, ahí hay algo interesante, Seba, si nosotros vemos cuáles son los empleos que tienden a ser reemplazados o que los estudios dicen que van a tender a ser reemplazados, son empleos que son repetitivos, ¿sí? Que hacen tareas muchas veces mecánicas o manuales, ¿sí? Que se pueden estandarizar o que se pueden automatizar, ¿no? ujú. Como por ejemplo un data entry, ¿sí? Un empleado de seguridad, una secretaria, un empleado de fábrica. Pero hay algo interesante ahí, que si nosotros, si bien vemos que los empleos digamos, que tienden, digamos, al declive son empleos repetitivos, cuando miramos los empleos que tienden a crecer, tienden a ser empleos tecnológicos, como por ejemplo, roles vinculados al desarrollo de software, a la transformación digital, al UX, al diseño de Ujú. interfaces, a la agilidad, a ciberseguridad. Entonces tenemos como dos escenarios, los empleos que van a decrecer, que vemos que son repetitivos, y los empleos que están creciendo, que son empleos más bien tecnológicos. Pero si miramos las habilidades y hacemos doble clic, vamos haciendo como doble clic sobre esa información, decimos, bueno, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿No? Como Ujú. si estos empleos se van a automatizar, ¿qué es lo que tengo que aprender? Lo que tengo que aprender, o por lo menos, de nuevo, es lo que dice la evidencia, son habilidades humanas. Y ahí hay un campo enorme y podemos charlar un montón, porque es súper interesante, porque si los empleos del futuro son tecnológicos, las habilidades del futuro son más habilidades humanas. Ah, interesantísimo. Y eso tiene que ver también con qué está ocurriendo hoy día con el tema de reconversión laboral. O sea, implica que la gente ya no puede quedarse como está, sino que tiene que dar un salto. Y como tú dices, entender desde el lado humano qué habilidades tengo yo, reconocerlas, identificarlas para ver, porque sí o sí voy a tener que generar un cambio. O sea, la industria está obligando a todas las personas a que den un salto, ya sea horizontal, vertical, porque hay tecnologías que en sí están poniendo nuestro rol actual en juego, ¿ya? Y justo algo que también conversábamos hace un tiempo es que creo que es importante entender, y te pregunto también, ¿son solo el talento digital hoy día es solo relacionado a la gente que está en el mundo de TI e innovación o también se abre a otros campos? Cuando hablamos, y esto digo, de talento digital, ¿no? Cuando hablamos de digital, tenemos que pensar que digital no es solo saber usar una plataforma tecnológica o saber programar, sino que tiene que ver con una actitud y tiene que ver con el mindset, ¿sí? Ujú. Hablar de habilidades digitales tiene que ver con un cambio de mindset. De hecho, por ejemplo, hay un estudio del Harvard Business Review que divide las habilidades del futuro en tres: las habilidades tecnológicas, que son las que tienen más que ver con la tecnología; las habilidades blandas, ¿sí? Que tienen que ver con la colaboración, el trabajo en equipo, trabajar con otros, bueno, empatía, la escucha, ¿no? La comunicación; y las habilidades digitales. Y Ujú. en habilidades digitales hay, bueno, varias, ¿no? Categorías. Hablamos de agilidad, hablamos de distintas cuestiones, pero lo bueno es entender que pensar que el futuro del trabajo es digital no es 100% tecnológico. Y creo que la invitación, Seba, es a que podamos aprender todo el tiempo. Creo que eso es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Por más que vos te haya ido muy bien en la universidad, por más que hayas hecho un posgrado, creo que si hay algo que nos demostró COVID es que ya no hay lugar para los expertos. Porque estamos en un contexto complejo, ¿no? Si miramos los distintos dominios de problemas, estamos en un contexto complejo. En el contexto complejo no hay lugar para los expertos. En el contexto complejo tenemos que animarnos a probar, animarnos a fallar barato, animarnos a tener como un mindset de laboratorio. Y eso tiene que ver con estas habilidades nuevas. Animarnos a aprender para toda la vida.
animarnos a aprender siempre, y uno aprende todo el tiempo. Y creo que las plataformas digitales, y ahí por ahí yéndome un poquito más a lo que es cultura digital, nos dimos cuenta que hoy podemos aprender, estamos aprendiendo acá, ¿no? En un podcast, en una charla, en un video de TikTok, podemos aprender todo el tiempo en micros contenidos o contenidos por movilidad, en capsulitas pequeñas, y eso es una ventana de conocimiento enorme. Ese es un salto interesante también, el pensar el microaprendizaje y cómo ese microaprendizaje, hoy día vemos empresas con miles de personas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que todas esas miles de personas de manera individual tengan el interés de aprender? Justamente también en la mañana conversaba en una reunión que hay que empujar el aprendizaje, ¿cierto? Que hay que crear una cultura o impulsar una cultura de aprendizaje. Y por un lado nos vemos bombardeados de cierto de plataformas que entregan contenido, ¿cierto? Tenemos LinkedIn Learning, está Platzi, ¿cierto? Está Coursera, está edX, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un bombardeo de información disponible para las personas, ¿cierto? ¿Cómo manejamos esa parte donde tenemos tecnologías que comparten aprendizaje que es distinta al sector universitario o a las capacitaciones tradicionales? ¿Cómo hacemos que las empresas hoy día puedan utilizar ese contenido que es caótico y desde mi perspectiva termina paralizando a la gente que aprenda, para que realmente la usen en su reconversión laboral, ya sea para hacer el upskilling o el reskilling? Yo creo que ahí la clave es no entrenar por entrenar, ¿no? Como a veces parecería ser que todo se resuelve con un curso, ¿no? Con un curso, una charla, un curso corto, y ahí en realidad las organizaciones tienen que pensar muy bien qué perfiles tienen, qué perfiles les faltan, ¿no? ¿A qué perfiles les está costando contratar, por ejemplo? O hacia dónde va a ir a la organización en los próximos 5 o 10 años, para tratar de empezar a pensar prospectivamente qué perfiles me van a faltar en el futuro. Y uno acompañar las transiciones laborales, el desarrollo de carrera, más enfocado. ¿Sí? No solamente, digamos, de nuevo, entrenar por entrenar, sino empezar a crear itinerarios y carreras formativas que se alineen a, obviamente, hacia la organización, pero también que ayuden a las personas a reconvertirse. Y ahí hay que entender qué perfiles tenemos, cuáles nos faltan, qué habilidades tienen nuestros perfiles, y hacerlo enfocado, porque de alguna manera las personas invierten tiempo, las organizaciones invierten dinero, ¿no? Pero bueno, esto se ve mucho, a veces se crean muchas universidades corporativas con un montón de programas, y cuando uno empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos que sea esta universidad corporativa? ¿Hacia dónde queremos que vaya? ¿Cómo vamos a medir el impacto? Muchas veces solo nos quedamos en números vanidosos, como por ejemplo, entrené tantas personas, ¿no? O invertí tanto presupuesto. Y eso no nos dice mucho del impacto del aprendizaje en la organización. Tenemos que empezar a mirar esto a través de transiciones laborales, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la gente en la empresa? Y ahí, ¿cómo hacemos el juego? Porque también tenemos necesidades actuales para hoy, para el próximo año, pero también tenemos que pensar de aquí a 5 o 10 años, y ya sabemos que las habilidades quedan obsoletas cada vez más rápido. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, para alguna corporación? ¿Cómo desarrollamos esa visión? Y tú que también has estado súper metida en el mundo de identificar habilidades, ¿hay algunos puestos que tengamos que considerar que tienen una ruta más corta de cambio? ¿Hay algunos que tengan una ruta que puede permanecer como está? ¿Cómo ves esa parte? Creo que o sea, no hay una receta. Eso también, otra Ujú. cosa se va. Como regla número 1, no hay una receta para hacer que esto suceda. No podemos copy-pastear metodologías o buenas prácticas, ¿no? Podemos inspirarnos, y eso también es parte del dominio complejo en el que vivimos, podemos inspirarnos, Ujú. podemos mirar buenas prácticas de distintas organizaciones, pero lo que tenemos que hacer es un traje a medida, ¿no? Yo creo que las organizaciones deberían mirar esos puestos más sensibles a la automatización y acompañar esas organizaciones, ¿sí? Muchas veces solo hablamos de el reskilling, que es el entrenamiento para que la persona se mueva, o el upskilling, que es el entrenamiento para que la persona se desempeñe mejor en su puesto laboral, pero pocas veces hablamos del outskilling, y es la transición para que, en el caso, por ejemplo, me ha pasado de trabajar con fábricas, transiciones en donde la persona ya no se puede Ujú. reconvertir y hay que acompañar la salida. Entonces ahí las empresas deberían mirar esos puestos más sensibles a la reconversión
y acompañarlos. Y obviamente hay un montón de factores. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un proceso de reconversión en banca con un gerente que estuvo trabajando durante 30 años en el mismo puesto y Exacto. ahora ese puesto va a dejar de existir, Ujú, que un operario de fábrica. Entonces, cada realidad organizacional es muy distinta y hay que tener en cuenta esas variables más culturales, obviamente diseñar estos itinerarios poniendo a las personas en el centro, haciéndolos partícipes. Y muchas veces recolectando o capitalizando, mejor digamos dicho, la sabiduría colectiva de la organización. Muchas veces salimos a buscar afuera, ¿sí?, perfiles o entrenadores incluso, ujú. cuando en realidad dentro de las organizaciones hay mucho saber, mucho conocimiento esperando ser como descubierto, mucho talento también que hay que descubrir y que están a la espera de sumarse, digamos, a estos procesos. Y escuchar, ¿no? Escuchar, así como cuando diseñamos un producto, le preguntamos al usuario, cuando diseñamos un programa de reconversión en nuestras organizaciones, preguntarles a las personas, ¿no? Hacerlos partes del Mm, proceso, porque son los destinatarios, de alguna manera son las personas que van a estar participando del proceso. ujú. Mira, bien interesante también esa parte. Hay un tema que me interesa mucho que tiene que ver con el tema del aprendizaje, la conexión tecnológica y también justo lo que tú hablabas, cómo nosotros reconocemos el conocimiento interno que tiene una organización. Sin embargo, cuando la rotación es tan alta y también pensando que los cambios en los roles es súper acelerado. La pregunta específica es cómo aprenden las organizaciones en el mundo de hoy. ¿Cómo aprenden las organizaciones en el mundo de hoy? Bueno, creo que lo venimos charlando, ¿no? No aprenden solamente, digamos, con programas tradicionales e institucionalizados, sino que el conocimiento puede, de alguna manera, permearse, ¿no?, de distintas maneras, ¿no? Uno aprende desde con un mensajito de Slack hasta que alguien te compartió, digamos, un contenido interesante. Creo que las organizaciones tienen que trabajar muy bien en cómo circula ese conocimiento. ¿Cómo aprenden? Aprenden todo el tiempo. El tema es cómo podemos capitalizar esos espacios de aprendizaje y también crear más aprendizajes de aprendizaje entre pares, por ejemplo, ¿no? Cómo las organizaciones pueden tomar, digamos, estas, por ejemplo, estos buenos saberes, por ejemplo, que están aplicando con proyectos o con servicios, ¿no? Cómo pueden empezar a abrirse espacios de diálogo más horizontales para que el conocimiento pueda fluir. Hay un montón de dispositivos. Yo creo que dispositivos hay un montón, ¿no? Uno puede generar Ujú. charlas, puede generar cafés abiertos, puede armar hackatones, ideatones, cursos virtuales, cursos presenciales, armar una especie de charlas para compartir errores. O sea, dispositivos hay un montón. Yo creo que lo interesante acá es que las organizaciones tienen que tener en claro el para qué hacemos esto. ¿Qué queremos lograr con esto? ¿Qué queremos que suceda? ¿Qué queremos Mm. traccionar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos que la gente aprenda? Yo creo que una vez que eso se destraba, los dispositivos los resolvemos rápido, pero primero tenemos que ir un paso antes, ¿sí? Y empezar a mirar el aprendizaje de manera sistémica, ¿no? De nuevo, muchas veces caemos en que diseñamos cursos, ¿no? Programas que después por ahí nadie va a usar, y es Mm. bueno hacernos esas preguntas y empezar a entender el impacto que va a generar ese programa de desarrollo de capacidades en la organización, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a contar. Yo soy muy, digamos, fan de los programas que impliquen que las personas puedan aprender sobre desafíos reales, ¿no? De nuevo, uno puede diseñar una trayectoria en distintos niveles de profundidad, en distintos tipos de duración, en función al tipo de público. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que las personas aprendan haciendo, bueno, Mm. pongámoslos a trabajar sobre puntos de dolor que la organización tenga. Muchas veces salimos, como te decía, Seba, a buscar el talento afuera y muchas veces es hacer doble clic y mirar qué es lo que tenemos en nuestra propia organización. Esa pregunta es clave, pero ¿cómo identificamos hoy día el talento interno? ¿Hay algún tipo de tecnología, algún proceso que tú recomiendes? Porque en casos que nos ha tocado trabajar en Continuum previamente, cada vez que nosotros hacíamos algún taller de innovación, de service design, de experiencia de usuario o un bootcamp, nos decían, oye, échenle ojo a las personas que tienen talento y que piensan distinto, Mm. pero es un trabajo obviamente muy manual, ¿cierto? Y muy subjetivo al mismo tiempo. Entonces, hay algo, yo sé que tú también has trabajado en
en desarrollar, crear y aplicar programas también para miles de personas. ¿Y qué aprendizajes tuviste de ahí? No sé si se pueden mencionar las empresas también ahí, sería Sí, muy quizás bueno, Seba, interesante. lo que traes. De nuevo, Mm, yo creo que, a ver, hay iniciativas interesantes que podemos mirar que están cambiando radicalmente la manera de entender cómo medir, digamos, habilidades. Es en el caso, por ejemplo, del proyecto Relink en Chile, bueno, ahí, digamos, colaboran distintas organizaciones público-privadas, OTICs o FOFAS. Es un proyecto de la consultora Upskills. Nosotros de Continuum ahí acompañamos ese proyecto y un poco lo que buscamos ahí es intentar a través de inteligencia artificial entender cuál es el gap de habilidades entre las habilidades que tengo y las que me faltan para desarrollarme. Ese es un caso interesante para mirar porque aparte ese proyecto, ¿no? Cómo está mirando el futuro del trabajo, rompe el paradigma también de reconversión, en donde la reconversión antes era mm, lineal y era por perfiles ocupacionales, ahora es a través de las habilidades. Las habilidades que yo desarrollo en el mundo del trabajo es como una caja de herramientas que va conmigo, ¿no? En el mundo del trabajo y en el mundo académico. Esa caja de herramientas va conmigo para cualquier proceso de reconversión que yo pueda hacer. Eso si nos vamos a un extremo súper tecnológico, súper disruptivo y que está sucediendo mm. ahora en Chile. Ahora bien, si yo soy una empresa y quiero empezar a medir, bueno, acá hay un tema que es muy delicado, Seba, y es cómo medimos aprendizaje. Creo que es algo que está en discusión, no solo en la educación, digamos, formal, sino también informal, cómo medimos que una persona aprende, cómo sé cuánto sabe una persona. Mi invitación siempre es, miremos dos cuerpos de datos. Miremos los datos duros, ¿no? ¿Qué dato duro hoy tiene la organización? Bueno, cuál es su carrera de grado, qué estudió, dónde trabajó, cuántos años tiene, dónde vive. Miremos datos duros, pero también miremos datos densos, o lo que se llama también el TIC data, ¿no? El Big Data versus el TIC data. ¿Cómo yo capturo datos densos? A través de entrevistas a profundidad, hablando con las personas, ¿sí? Podemos Ujú. ahí hacer muestreos, distintos tipos de muestreos, para poder capturar y empezar a entender, ¿no? La información. No solo quedarnos con un cuerpo de datos, sino ahí hay que empezar a jugar, ¿no? Con datos duros y con datos densos. De nuevo, no hay una receta para hacer Mm. esto, ¿sí? Digo, si yo tengo que aconsejar a alguien a hacer esto, digo, miraría esas dos cosas, haría un muestreo no probabilístico y diría, bueno, vamos a empezar a mirar y a entrevistar en profundidad a estas personas a ver qué podemos capturar. Pero no hay un test para medir, bueno, sí, seguramente hay, perdón, hay empresas que se dedican a eso, pero en mi opinión, las habilidades son contextuales. Las habilidades dependen mucho del lugar a donde estás trabajando, el jefe que te tocó, el proyecto que te tocó. Entonces, Ujú. depende mucho. Es como poner un termómetro a medir una habilidad en distintas etapas de tu proceso profesional. Entonces, por eso es delicado y por eso también está en discusión, digamos, cómo hoy medimos capacidad instalada. Y es un problema de la educación del futuro. ¿Cómo medimos que Ujú. una persona aprende y que una persona sabe? ¿Y ¿Cuánto eso sabe? cómo lo podríamos relacionar también con el concepto de habilidades líquidas, ¿cierto? Tú estás hablando que las habilidades son contextuales, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando esa persona salta a otra área, o se va a otra empresa, o se va a otro rol, porque se ha reconvertido? ¿Queda, le sirve, se pierde? ¿Cómo lo ves tú? Total, es que bueno, ahí es donde viene este concepto de estas habilidades portables, ¿no? Esta caja de herramientas que yo me llevo para hacer un proceso de reconversión. Todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional o personal, siempre agrega valor. El conocimiento igual siempre es incremental, ¿no? Siempre es aditivo, siempre suma, ¿sí? Obviamente uno lo va, digamos, aplicando a distintos contextos y uno va desarrollando esas habilidades y a los distintos desafíos en los que nos vamos exponiendo a nivel profesional o personal, también nos permiten seguir aprendiendo. Por ahí decían en el chat esto con la agilidad. Claramente tiene que ver con la agilidad en el aprendizaje y también tiene que ver con la agilidad emocional, ¿no? Creo que también una de las reglas de post-COVID es tenemos que volvernos muy flexibles en este mundo del trabajo, abrazar el cambio, entender que no vamos a tener todas las respuestas, ¿sí? Y animarnos digamos, a desaprender también, Mm. ¿no? Ahí también hay un tema que mencionaste de la agilidad, ¿cierto? Y hoy día hay un cambio cultural en las organizaciones de pasar de enfoques cascada, tradicionales, jerárquicos, a organizaciones mucho más horizontales, ¿cierto?
¿Y cómo le pega esto a las grandes organizaciones? Pensando que vemos una startup y sí, obviamente trabajan con metodologías ágiles para el desarrollo de software, ¿cómo Mm, eso lo traspasamos a un entorno, no sé, pues al área legal, al área de operaciones, sí. al área administrativa? Es un súper tema, es un súper tema, porque por ejemplo, hay un informe de McKinsey que dice que las organizaciones que estaban trabajando o sea, ya con programas de desarrollo de capacidades y programas así ágiles y metodologías ágiles de trabajo, se adaptaron mucho más rápido a los cambios. Ahí hay un emergente, ¿no? O sea, para adaptarnos a los cambios tenemos que tener esta flexibilidad. Hay como dos tipos de organizaciones, igual hay muchas en el medio también. Las que son más tradicionales, que son las que trabajan Ujú. más en cascada, que por ejemplo se ve mucho en empresas familiares o se ve mucho también en las empresas que están haciendo grandes procesos de reconversión, como por ejemplo banca. Se ve mucho en banca, que vienen con una estructura tradicional, el organigrama, ¿no? Como toda una estructura, y que claramente se dieron cuenta de que para trabajar en este contexto complejo necesitan adaptarse a los cambios, y una manera de hacerlo es trabajar hacia la agilidad. Obviamente, en el paso de la agilidad no es de un día para el otro, no, no es que pasamos de organigrama a células de trabajo ágil de un día para el otro, es un proceso de trabajo y están lo que se llaman las Mm. organizaciones híbridas, lo que son las organizaciones que van en proceso de... De todos modos, todas las organizaciones, incluso hasta la startup más nueva, tiene algo de jerarquía y tiene algo de estructura. Exacto. Y está bien, ahí es donde cada empresa tiene que ir encontrando su traje a medida y tiene que ir tomando qué condimentos le sirven del agilismo, digamos, para volverse más flexibles, volverse más sistémicas, volverse más horizontales, porque de alguna manera todo esto influye en que podamos responder más rápido al cliente, en que tengamos un índice más alto de felicidad en nuestros equipos, en que Mm. nuestros equipos se puedan volver cada vez más autoorganizados y más empoderados. Creo que ahí cada uno tiene que ir encontrando, ¿no?, lo que haga sentido. De nuevo, no es una receta, no es algo que copiamos y pegamos, muchas veces eso lo vemos, de porque una empresa hace tal cosa y está en la misma industria y quiero hacer lo mismo. Hay un montón de cosas que se juegan en hacer Mm. estos procesos de cambio cultural en las organizaciones. ¿Y qué son las personas, la historia de esa empresa, la cultura de esa empresa? Entonces hay que ir de a poco, pero con esta actitud, con este mindset de laboratorio de ir probando poquito, ¿no? Probando y fallando barato, que es un poco lo que nos trae la agilidad. Probemos en chiquito, fallemos barato y aprendamos mucho. Sí, mira, ahí el tema de la agilidad te quería preguntar si hay recomendaciones. Sé que hay un framework súper estandarizado que por ahí el 2017 al 2019 todas las empresas lo quisieron copiar del libro, pero hoy día hemos aprendido más, que hay que tener una receta propia, que hay que adaptarlo a su propia realidad. ¿Hay algunas recomendaciones que tú tengas para grandes organizaciones para pasar a ser organizaciones ágiles? Mm. Yo creo que ahí, a ver, podemos, creo que hay algo que cubre, ¿no?, con un manto todo el concepto de agilidad que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Que la filosofía, de alguna manera pionera en la agilidad, es la filosofía Lean, que es una filosofía que ni siquiera es nueva, viene del toyotismo, años Ujú. 40, época industrial, pero ¿qué nos enseña Lean? Este concepto de construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. Entonces, eso es como, si la empresa puede jugar esa filosofía, después podemos decir, bueno, yo quiero aplicar Kanban porque me gusta esta lógica de usar tarjetas visuales en el equipo. Yo quiero usar el framework Scrum porque me sirven las ceremonias y los eventos y los roles que tiene Scrum. Digo, uno después, hay un montón. Para ordenar un poco, cuando hablamos de Mm. agilidad, primero es un mindset que tiene 4 valores, que tiene 12 principios y que tiene muchas herramientas y muchos marcos de trabajo. ¿Sí? Algunas son herramientas que se pueden aplicar y otros son frameworks. ¿Por qué son frameworks y no metodologías? Porque son flexibles. Entonces uno puede danzar en la metodología y puede decir, del framework Scrum me sirven las ceremonias o los eventos. Y por ejemplo, un evento es la retrospectiva. La retrospectiva es una reunión en donde el equipo se junta, ¿sí?, a reflexionar sobre cómo viene el equipo. Y por ahí no aplicas todo el framework, pero tomás ese condimento que te sirve. Yo creo que las organizaciones primero tienen que empezar, ¿no? Tienen que tomar la decisión y tienen que hacerlo de una manera muy cuidada hacia las personas. No va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que definir
¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cuáles van a ser esos pequeños pasos? Tenemos que entender que dar esos pequeños pasos va a generar mucha resistencia, pero es una resistencia natural al proceso de cambio. Y ese vacío hay que sostenerlo. Entonces, ahí es la invitación es, todo proceso de cambio genera resistencia, va a generar vacío, hay que surfear esa incertidumbre, pero si nosotros tenemos claro que incorporando ciertos cambios, ¿sí? Con estos marcos que nos van a permitir que las organizaciones aprendan más rápido, estamos logrando nuestros objetivos, claramente, digamos, todo se va a alinear. Pero no va a suceder de la noche a la mañana, son procesos muy largos. Por eso yo siempre digo, está bueno, es interesante mirar la banca, porque es una de las industrias que ha tenido que reconvertirse ante el advenimiento de un montón de, la banca tradicional, ¿no? Al advenimiento de un montón de tarjetas prepagas o fintech. El banco tuvo que salir rápidamente a adaptarse, entonces es interesante verlo porque es como un cambio muy drástico, por eso es lindo ver qué han hecho, ¿no? Y obviamente en ese proceso cómo acompañamos amablemente a las personas en la transición. Y hay personas que se van a subir a la transición porque, digamos, transpiran los valores de la compañía y les interesa seguir, y hay personas que por ahí no van a continuar, pero es como el costo de la innovación también, ¿no? Uno puede generar el espacio contenedor, pero hay algo interesante, Seba, y es que en este futuro del trabajo complejo, nosotros somos protagonistas de nuestro viaje de aprendizaje. Nosotros somos nuestros propios protagonistas, y tenemos que tomar esas riendas de aprender, de adaptarnos, de reconvertirnos. La empresa puede crear el espacio contenedor, puede crear el espacio, puede dar las condiciones, pero nosotros tenemos que volvernos muy curiosos. Y ahí es responsabilidad nuestra. Creo que eso que comentas es esencial también. Sin embargo, a veces en estructuras más tradicionales y en empresas mucho más jerárquicas tienes la línea de carrera ya súper definida, e incluso a algunos les da miedo saltar hacia otro rol. Hay mucha gente que ya tiene un estudio, que estudió algo y dice, oye, voy a perder todo este tiempo que ya gané, voy a perder todos estos escalones que ya subí, en el caso que quisiera saltar, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú ahí? O sea, ¿qué recomendaciones hay? Porque sé que en el momento de uno querer hacer reconversión laboral, es terrorífico, ¿cierto? Para algunos que son más emprendedores, quizás no, porque están acostumbrados a cambiar de escenario constantemente, pero para personas que vienen del mundo más tradicional, más jerárquico, es complejo, ¿cierto? Total. Porque imagínate un abogado, ¿cierto? Que ha estudiado para un país local y quiere dar un salto a tecnología, a recursos humanos, al diseño, Bueno, ¿cierto? pero por ¿Cómo es ese ejemplo, escenario? Sebas, esto que traes, un abogado, ¿no? Que es una persona que por ahí trabajó. Hay un mundo de oportunidades ahora. Si a vos te interesan las leyes, hay un mundo de oportunidades en el mundo de la ciberseguridad, por ejemplo. O sea, a mí me interesa mucho, pero de curiosa, ¿no? ¿Quiénes van a ser como los fiscales del futuro, ¿no? Los nuevos delitos, los delitos, digamos, cibernéticos. Hay un montón, hay un campo enorme ahí para sentar jurisprudencia, digamos, de cómo se puede reconvertir ese rol, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que estar muy abierto y entender, digamos, que bueno, es el mundo, es como la cancha en la que nos toca jugar este partido, ¿no? Y tiene estas reglas. Entonces, uno tiene que animarse a esto que estamos hablando, ¿no? Aprender todo el tiempo y decir, bueno, si yo estudié esto y vengo hace muchos, bueno, ¿hacia dónde está yendo mi rol, ¿no? Pero también hay muchos casos, yo soy profe, digamos, universitaria y también de posgrado, me toca también tener de alumnos un montón de personas que por ahí ya a sus 50, 55 y ya hicieron una carrera y ahora quieren reconvertirse a otra cosa que no tenga nada que ver. Y está perfecto, eso me parece genial. Y además, esto, no es que uno vuelve a cero, ¿no? Como uno, todo lo que aprendió te va a servir siempre, siempre, siempre. Manejarte con personas, cómo te manejas en equipo, cómo escuchás. Eh, Sí, creo yo creo ahí que, también que es esencial también tomar en cuenta que el 80% de los roles hoy día se pueden reconvertir hacia carreras tecnológicas. Ya incluso alguien, un historiador, un cientista político, ¿cierto? Un actor, cualquier persona, la gente del mundo de la construcción, de la agricultura, para todos hay un elemento tecnológico que hoy día está tomando peso en su
currícula, básicamente, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que trabajaba en construcción hoy día quizás necesita saber manejar impresoras 3D, ¿cierto? De concreto. Alguien que Totalmente. trabajaba recogiendo frutos no sé, pues en un campo, hoy día va a manejar un dron, ¿cierto? Para hacer esa recolección. ¿Dónde, Roy, podría alguien buscar información sobre esto? Ya alguien que de repente, alguien de recursos humanos, por ejemplo, que quiere reconvertirse al mundo digital o que quiere adquirir habilidades del mundo digital. ¿Hay algún espacio donde pueda verlo? ¿Hay un estudio, alguna recomendación que tengas? Bien, a ver, hay consultoras y, bueno, hay medios, por ejemplo, el Harvard Business Review, como medio que es muy interesante porque todo el tiempo están egresando, digamos, investigaciones y análisis, ahí pueden buscarlo, es muy interesante porque todo el tiempo están haciendo investigaciones y son bastante actuales. Mm, Eh, y después, ¿dónde buscarlo? Bueno, McKinsey, por ejemplo, tiene también, el Foro Económico Mundial tiene, digamos, distintos programas también, digamos, investigaciones interesantes para mirar. Y después, algo, esto, ¿no? Si le estamos hablando a alguien de recursos humanos, a veces uno parecería ser, porque creo que hay otra carrera que se tiene que reconvertir, que es la de la persona que se dedica a recursos humanos, porque en el pasado hablábamos de administración de personal, ¿no? Después pasamos a hablar de recursos humanos. Y el futuro, ¿sí? Por lo menos de nuevo lo que dice la evidencia, es que ese rol se va a reconvertir hacia learning, ¿sí? And diversity o learning and culture. O sea, vemos que el rol de recursos humanos también se está reconvirtiendo y que empiezan a aparecer muchos roles interesantes que ya no dependen incluso de recursos humanos. Entonces, ¿qué debería aprender? Bueno, yo le diría que aprendan de data, que aprendan de UX, que aprendan de design thinking, de mm, agilidad, que aprendan bueno, data súper importante, no solo cómo manejar la data, sino data vis, ¿no? Cómo podemos visualizar la data para poder entregar reportes valiosos a nuestros jefes. Eh, pero también, acá es interesante, o sea, tampoco hay que aprender todo de todo, ¿no? Quizás podés armarte un equipo que tenga estas habilidades, digo, ¿no? Porque uno no se puede mm. volver experto en todo. Está bueno que lo sepas, ¿sí? Bueno, Data Analytics, por ejemplo, People Analytics, People Experience, bueno, hay un montón de nuevos cursos que están surgiendo, es armate un equipo que lo tenga. Y si no te podés armar el equipo, porque no podés, porque el área todavía no tiene presupuesto, en tu empresa seguro haya alguien que haga UX, haya alguien que haga Analytics, júntate con ellos, Mm. ¿no? Quizás a veces uno se vuelve loco y todo no lo vamos a poder aprender, ¿sí? Equipo tampoco vamos a poder tener un equipo gigante. Bueno, quizás es darnos vuelta y empezar a hacer asociaciones estratégicas dentro de nuestra misma organización y poder armar como espacios de colaboración, ¿sí? Mm. Con áreas que ya están trabajando con esto. Excelente. Roy, quiero saltar hacia otro tema. Yo sé que tú también has trabajado por mucho tiempo para el gobierno argentino, ¿cierto? Muy cerca de la presidencia, en temas de aprendizaje y en temas de desarrollo de talento. Ujú. Y por el otro lado también con el mundo organizacional. Entonces, justo este tema que hoy día hay, estamos generando y estamos levantando mucha data de las personas. Sin embargo, no sabemos muy bien hoy día cómo utilizarla, ¿cierto? Hay muy pocas entidades que están aprovechándola. Por harto tiempo hemos levantado tanto a nivel gubernamental como a nivel organizacional. ¿Qué es lo que hoy día puede hacer la data? Puede hacer una organización Mm. con la data. ¿Cómo la aprovechamos, cierto? ¿Hay algo que se está haciendo? ¿Cómo le sacamos el provecho a la data de miles de personas en cuanto a aprendizaje, en cuanto a talento, en cuanto a sus habilidades, ¿cierto? En cuanto a eh, progresión laboral, desempeño, etcétera? ¿Cómo ves tú esa imagen? Sí, la data nos ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Dejar de guiarnos por la intuición de lo que nosotros creemos que una persona debería aprender o hacia dónde nosotros creemos que va la organización y empezar a tomar decisiones basadas en evidencia, en datos concretos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, digamos, de alguna manera nos da un panorama como un poco más certero de qué decisiones tomar, a dónde invertir, cuándo, a qué tipo de perfiles. Entonces la data es súper relevante. Muchas veces se subestima el valor de la data, no importa que tengas un Excel, no importa, ya es un montón. Es cómo podemos hacer hablar a la data, porque
esto es otra cosa importante, no es solo juntar el dato, ¿no? Meter todos los datos en una bolsa, sino cómo podemos hablar con los datos y qué información nos están dando los datos. En mi caso, por ejemplo, la data me ha ayudado a entender cómo se comporta el usuario, ¿no? A qué cursos va, en cuánto tiempo se queda, si se va antes, si se queda hasta el final, si respondió la encuesta de satisfacción, si esa charla fue el inicio para que esa persona se interese en ese tema y haga un proceso de reconversión en otro tema. Como la data nos puede ayudar a esto, tomar mejores decisiones. Y creo que es algo muy importante en las áreas de recursos humanos. De hecho, hay como medio un boom de People Analytics, distintos programas, cursos que muchas universidades en América Latina están haciendo. Me parece que va por ahí, ¿no? Usar la data a nuestro favor y tomar decisiones más conscientes, obviamente. Sí, ahí me imagino los casos también de todas estas plataformas de hoy día de aprendizaje. No todas hoy día están captando la data, pero por ejemplo, lo que tú decías, ¿qué cursos estoy tomando? Ya si los estoy siguiendo, cuánto me demoro en lograr un curso y después conectar esa información con el desempeño laboral o con intereses personales puede ayudar a la persona a reubicarla en un rol específico. De hecho, justo también hablábamos el otro día en una de nuestras sesiones en Continuum, cómo a través de data de los empleados yo puedo organizar mejores equipos tomando en cuenta cuál es el skill que tienen unos versus otros, ¿cierto? Total. O cómo ha sido el comportamiento que ha tenido en el último tiempo también en cuanto a progresión laboral. Tomar Identificar decisiones líderes. inteligentes, totalmente. Ajá. Y podemos medir. A ver, podemos medir lo que quisiéramos, ¿no? Ahí hay que, bueno, ver cómo vamos a crear esos indicadores. Muchas veces no hay un número, a veces eso también, a veces las empresas pecan en buscar un número, ¿no? Dame el índice de la felicidad. Y bueno, a veces hay datos que son más densos, ¿no? Hay datos que no es un solo indicador, es un cuerpo de datos que nos dicen cosas, ¿no? Uno tiene que después interpretar todo eso. Ese es el desafío, yo creo, porque hay mucha data hoy día, pero en la interpretación está el gran desafío de hoy. O sea, imagínate organizaciones de más de 5.000, 10.000, 20.000 personas, ¿cómo le sacan el provecho? Porque la data está ahí, ya de repente está en Excel, se está repartida por distintas plataformas, pero no toda está unificada. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo a explorar que nos va a permitir crear organizaciones mucho más eficientes. Eh, Tomando en cuenta el dato de la persona. También me gustaría que profundizaras qué es esto de Big Data, el Big Data, ya, y cómo se categorizan esos tipos de data que comentaste. Bueno, a ver, hay dos universos, ¿no? El mundo de los datos duros, que es el Big Data, ¿sí? Es nuestro querido Excel, es el dato masivo, ¿sí? Pero hay una antropóloga que se llama Tricia Brand, que es quien trae el concepto de Big Data, que es el dato denso. Y es el dato que recopilamos los antropólogos sociales, ¿no? ¿A través de qué? A través de la entrevista en profundidad o a través de la entrevista etnográfica, que es una herramienta, una metodología que nos permite capturar otro tipo de información que obviamente el Big Data no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Hay como ahí una pelea, ¿no? ¿Qué es más importante uno que otro? Siempre los dos son súper relevantes, ¿no? Nos dan datos distintos y hay que trabajar en analizar esos dos cuerpos de datos, es decir, ¿qué emergentes hay acá a donde voy a hacer doble clic acá, ¿no? Entonces, parece muy complejo, pero hablando con la gente podemos recolectar un montón de información que no está en los Excel, ¿no? A veces hacemos encuestas en las empresas y nos dicen una cosa, pero si tomamos un café con nuestras personas, nuestro equipo, le preguntamos cómo está, si empezamos a indagar, podemos capturar un montón de datos que en un formulario de Google por ahí se nos pierde. Sí. Y Roy, la última pregunta que te quería hacer es, ¿qué tan rápido tenemos que tomar acción sobre el futuro del trabajo? Ya sabemos que el COVID le pegó a todas las organizaciones y tomando en cuenta que hay estos cambios que hablábamos al principio, que hay una aceleración en la obsolescencia de las habilidades, o sea, de las ocupaciones más bien, y esto impacta a cómo tú organizas todos tus equipos en una corporación. ¿Qué tan rápido deberíamos actuar? ¿Qué tan alerta deberíamos estar? ¿Qué tan asustados de todo este cambio, de cómo nos va a impactar el futuro laboral? ¿A cómo deberíamos reestructurar
los roles en las organizaciones y la forma en que trabajamos. Las organizaciones deberían tomar acción inmediata y las personas también, ¿no? Personas y organizaciones y bueno, también gobiernos, ¿no? Como, este es un punto de dolor enorme. Países en todo el mundo y empresas de todo el mundo se están preguntando qué hacer con esto porque es un problema muy grande. En realidad ya no hay que hablar del futuro del trabajo, hay que hablar del presente del trabajo, ¿no? Tienen que ponerse a trabajar ahora mismo en programas, aunque sean chiquititos, pero que empiecen de alguna manera a mirar con más claridad hacia dónde van a ir esos perfiles, ¿no? Y cómo podemos acompañar amablemente a nuestra fuerza laboral en esos procesos de transición. En realidad es el presente del trabajo, ya no es más el futuro, ¿no? Del trabajo, y siendo que esto es un desafío y algo que nos aprieta el zapato a todos, hay que ponerse a trabajar de manera urgente. ¿Cómo y con qué? Bueno, usando la data como aliado, ¿no? Si es difícil para vos permear agenda dentro de tu organización, usá la data como un recurso para mostrar decisiones inteligentes, ¿no? Y que puedan de alguna manera darte espacio para permear buenas iniciativas. Pero sí, hay que trabajar desde hoy. Genial, Roy. Genial, Roy. Quiero terminar antes y hacer un par de preguntas también. Siempre me extiendo, así que prefiero ir haciendo las preguntas ahora por si hay alguien ahí en el chat también que quiera dejar alguna pregunta o la gente que también nos vea luego en YouTube, que la vaya dejando en los comentarios para ir respondiéndola. Vamos a estar súper atentos e invitar también a toda la gente que vea estos videos, ya sea este o los otros que estamos creando en Abra, para recomendar temas, ¿cierto? Para proponer temas de la tecnología que les interese ver. Eh, Tere, no sé si hay alguna pregunta por ahí que esté saliendo, que tengas tú de repente o alguien del equipo sobre lo que conversamos con Roy del futuro del trabajo, ¿cierto? Sí, muchas gracias, Sebas. Ahí hay una de las preguntas que habla de cómo gestionar, digamos, todo esto de poder reinventarse y tener una apertura, digamos, pero pensando como en estructuras organizacionales o en personas más bien estructuradas, no necesariamente como un nativo digital, sino más bien alguien más desde la línea más tradicional, digamos. ¿Sí? A ver si nos pueden, yo sé que dieron algunas luces y pistas por ahí, pero a ver si las podemos reforzar. ¿Cómo podemos acompañar un proceso más tradicional? Bueno, a mí me ha tocado acompañar, bueno, procesos en banca, que ya lo dije, y también procesos en fábrica. Yo creo que ahí hay que adaptar el proceso, digamos, al perfil al que le estamos hablando. Si hay quizás hay que ir a otro ritmo. Me ha tocado, por ejemplo, armar laboratorios de empleabilidad a trabajadores de fábrica más 55 que iban a quedar desempleados. Entonces ahí hay que hacer un acompañamiento distinto, ¿no? De nuevo, no es el mismo traje para todos, no es la misma camiseta para todos. Hay que diseñar los programas de transición laboral poniendo en el centro al empleador, ¿sí? Siendo muy empáticos, porque obviamente es un proceso doloroso para el empleador que depende también, digamos, cómo lo afronta, puede generar mucha incertidumbre y uno está tocando la fuente laboral, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es diseñando programas con mucha empatía hacia el trabajador. Y bueno, también entendiendo esto, ¿no? Por ahí no todo el mundo se va a reconvertir, pero hay que hacer todo lo posible para que así sea. No sé qué opinás, Seba. Sí, no, la parte de justo esto que ha surgido, también antes no habían roles de employee experience, ya que son roles que hoy existen y un par de años atrás ni siquiera se hablaba de ellos, tiene que ver con esto, el cómo diseñamos soluciones pensadas en los colaboradores o en los empleados, como se les llama en distintas zonas, y a partir de eso entender qué experiencia de transición ellos van a tener, o sea, qué se quiere a futuro y cómo nosotros creamos herramientas a través de la innovación para inventarnos cosas a futuros que puedan resolver los problemas de hoy. Pero muchas veces eso tiene que ver con trabajar junto a ellos y no crearlos desde una sala aislada de innovación, un equipo cerrado, sino que trabajar mucho colaborativamente. Y por ahí, Tere, creo que hay otra pregunta, ¿no? Sí, hay un par de preguntas. Por un lado, Uh-huh. preguntarle una pregunta para Roy, ¿cómo bajar la ansiedad de los colaboradores respecto al futuro laboral y la empleabilidad? Esa es una. Sí, ahí siendo muy honestos con la información, ¿no? Como siendo muy transparentes, digo, y ahí creo que hay mucho trabajo de las áreas de personas en tratar de identificar esos puestos, digo, la comunicación no va a ser tu puesto va a desaparecer en 5 años, sino es cómo te puedo acompañar para que te puedas reubicar en la organización en este periodo de transición, ¿no? Como que
que ahí, y respondiendo un poco también, hay una segunda pregunta sobre qué podemos compartir para que las personas sepan que no todos los puestos se van a reemplazar. De nuevo, para mí es un tema, un tema de mucha comunicación, ¿no? Y de una comunicación honesta de hacia acá va la organización, estos puestos vamos a acompañar, estamos poniendo al colaborador en el centro. Creo que va un poco por ahí, como obviamente procesos de comunicación impactan mucho en esto que estamos diciendo de cómo se reconvierten, ¿no?, las organizaciones, cómo bajamos el nivel de incertidumbre. Pero no contar no suma. Creo que la clave es cómo transparentamos el proceso. Sí, también me gustaría añadir que están desapareciendo empleos y las empresas están volviéndose mucho más eficientes porque están implantando tecnologías que reemplazaban a 100 personas, 10 personas, 1000 personas, algo que hoy día hace un robot, y no me refiero al robot de las películas, sino que a un sistema computacional que hace el trabajo. Y ahí también está este otro término que es el outskilling, ya que antes también se hablaba de outplacement. Hay que entender que hay una responsabilidad social también con la gente que ha trabajado por harto tiempo con una compañía, y uno puede preparar o puede ayudarlos a ser alguien útil en otras empresas, ¿ya? Y eso es lo que habla del outskilling, cómo nosotros los ayudamos a formarse para tomar un nuevo rol en una nueva compañía, donde se aprovechen estas nuevas habilidades, como decía Roy, más humanas, ¿cierto?, que no van a ser reemplazables en el corto plazo por tecnologías. Entonces, tener ese mix como parte de un programa con el upskilling, el reskilling y el outskilling, creo que son esenciales también para bajar la ansiedad. O sea, saber que la empresa se está preocupando por la gente y que no los va a dejar botados de un día para otro, porque han habido casos y han habido protestas de personas que protestan contra un algoritmo, básicamente. Ya es un hecho eso. Dale, Tere, creo que por ahí estamos, ¿no?, con las Sí, yo preguntas. creo No que sé si hay sí. alguna No sé adicional. si alguien quisiera a lo mejor abrir el micrófono, pero no veo ninguna mano levantada, así que yo creo que ahí estamos. Muy interesante, Seba. Genial. Roy, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros, a la gente que se sumó también al call. Muy genial compartir con ustedes, y los invito nuevamente a seguir participando en Abra Tecnologías Emergentes, a la gente también que nos va a ver en YouTube, invitarlos a sumarse. Abra tiene una gama súper interesante en temas de aprendizaje, mindfulness, que no solo está relacionado a tecnologías emergentes, así que los invito a chequear la página que es Abra Aprendizaje, ¿cierto, Tere? Excelente. Entonces, eso sería por hoy, y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén todos excelentes, que tengan un resto de semana increíble. Nos vemos.